Fijaros en esta imagen que tenemos ahora mismo en pantalla. Son unos pollitos de codorniz. Ahí los podéis observar con minutos de vida aquí en esta incubadora casera. Algunos que acaban de nacer recientemente, como este que veis ahí en la parte más baja de la incubadora. Y si nos pusiésemos a mirar con más detalle, pues los huevos que estáis viendo, seguro que habría muchos más huevos picados. Es el día de los nacimientos, esto solo ha hecho más que comenzar, es el comienzo, el principio, y queremos utilizar todo lo que acontezca a lo largo de las próximas horas para contarte qué hacemos con los pollitos recién nacidos, en vista de que muchos de vosotros nos comentáis cosas como cuándo sacarlos de la incubadora, qué alimentación les damos, qué temperatura les ponemos después cuando los sacamos de la incubadora. Pues en el vídeo de hoy vamos a intentar resolver esas dudas, vamos a ver si es posible. Fijaros ahora con esta imagen ya desde dentro de la incubadora. Tenemos pollitos que van a nacer a diferentes horas, ¿no? Aunque hayamos comenzado la incubación toda, que es lo ideal, en el mismo día, pues evidentemente no todos los pollitos van a salir pues al mismo tiempo. Habrá una diferencia horaria, ¿no? En algunos casos pues esa diferencia será mayor y en otros casos pues esa diferencia, fijaros en este pollito, acaba de nacer hace muy poquito tiempo, ¿no? Como digo, en algunos casos pues la diferencia será mayor y en otras menor, pero ahí es donde tenemos que coger los pollitos que ya se ven más secos, más espabilados, y podemos ir sacándolos y metiéndolos ya en la jaula criadora. Esos pollitos, una vez que ya empiecen a andar, a caminar correctamente, pues van a molestar prácticamente a los pollitos que están naciendo, o a los pollitos que, como este que hemos cogido, por ejemplo, aquí lo tenemos, están más débiles. Fijaros, este pollito está evidentemente muy débil porque tiene poco tiempo de vida. Perdonadnos los desenfoques o los cambios de luz, porque evidentemente cada vez que metemos la mano en la incubadora por delante de la cámara, pues evidentemente se notará. Para que veáis que tenemos huevos que están todavía empezando a picar o ya casi terminando, fijaros en este cómo está ya de avanzado, cómo va poco a poco haciendo la rotura alrededor del huevo. Mirad, aquí tenemos otro huevo. Este, como veis, está haciendo su trabajo poquito a poco y en breve también saldrá. Hay algunos que se tomarán quizás un poquito más de tiempo. Vamos a poner el móvil más vertical para que se vea mejor. Que ya digo que unos salen rápido en cuanto pican, pero otros se toman muchísimo más tiempo. Incluso hay ahora aquí dentro de nuestra incubadora huevos que no están picados ni siquiera, pero que en breve a lo mejor pueden picar y comenzar a salir dentro de muy poquito. Fijaros este, si nos esperamos un par de minutos, fijaros cómo ya va empujando la cáscara, en un par de minutos pues saldrá fuera. Será otro más de los nacimientos en esta nuestra incubadora casera. Con todo ello te quiero decir que lo que no tenemos que pretender en este caso, en esta puesta tan grande, es coger y sacar todos los pollitos a la vez. Fijaros en este, a ver si lo cojo bien, cómo está, mirad. Este está ya a punto de dar ese empujón final y salir del huevo, ¿veis? Fijaros, le queda ya, pues nada, lo voy a dejar aquí para que lo veáis mientras que estamos hablando. Como digo, no podemos pretender sacarlos todos a la vez y meterlos juntos y hacerlos todos a la vez. Habrá algunos pollitos que estarán más adelantados, por supuesto, y otros, como este es el caso, por ejemplo, fijaros cómo está terminando de salir del huevo. En cambio, aquí en este montón de pollitos que se amontonan aquí, como veis, hay algunos que están ya muy espabilados. Fijaros, por ejemplo, en este que os voy a poner aquí delante. Este, pues casi que está ya para pasarlo a la criadora.
En cuanto lo pasemos con su bombilla, con su fuente de calor y su alimento y demás, en cuanto coja un poquitín más de fuerza, pues rápidamente cogerá impulso para corretear y para estar ya en condiciones óptimas para su desarrollo. Por ahora, en fin, como veis, esta ha sido la primera grabación. Están comenzando los nacimientos. Hay ya una cantidad de pollitos, pero evidentemente son muchos los huevos que quedan todavía por salir, por romper. Y por supuesto, de momento no los vamos a sacar de ahí. Los vamos a dejar un poquito más. Vamos a ir preparando lo que es la criadora. Y bueno, a medida que vayan saliendo, pues iremos contando qué es lo que hacemos con ellos, cómo tienen que estar para sacarlos de la incubadora y por supuesto verlos ya dentro de la criadora cuando ya estén prácticamente todos ahí. Los iremos poniendo poco a poco. Posiblemente la criadora que tenemos no es para la capacidad de los pollitos que parece ser van a salir, pero es que en breve vendrán a por ellos y aquí prácticamente en nuestra casa estarán muy poquito tiempo. Pero no queríamos dejar pasar la oportunidad para explicarlos sobre el terreno, qué es lo que se tiene que hacer con los pollitos una vez que nacen, cuándo hay que sacarlos, en qué condiciones tienes que estar y qué hacer con ellos cuando estemos en la criadora con ellos. Vamos a intentar explicarlo todo en este vídeo y viendo lo que es de la mejor forma, cómo se aprende todo esto. Fijaros ahora en esta criadora de plástico, en una caja de plástico a lo cual le hemos abierto pues un cuadrado aquí, le hemos puesto una rejilla metálica para así poder acceder de frente y no tener que estar abriendo constantemente la tapa. Fijaros ahí tenemos una tapa de un bote normal ya con su pienso. Aquí en este rincón voy a meter aquí, ¿veis? Ahí tenemos otro ya con su pienso y allí en aquel rincón, en aquella esquina, ahí que se vea de cerca, pues un bebedero de estos de los que se utiliza en canaricultura y aves de jaula, un poco más grande quizás, para que no tengamos que estar siempre rellenando. Y bueno, aquí será con esta cama de viruta donde echemos pues los pollitos que poco a poco creamos que están lo suficientemente fuertes como para empezar ya su etapa de crecimiento en esta pequeña criadora. Ahora mismo, como digo, los pollitos son para un familiar, no se van a quedar aquí simplemente el tiempo que los saquemos. Hemos puesto esa bombilla de unos 40 vatios de potencia, va a ser lo que nos servirá para dar calor y lo hace fácilmente con 40 vatios porque aquí en el interior tenemos ahora mismo en torno a los 30 grados de temperatura, por lo tanto la temperatura ya es bastante agradable. Con este foco, con esa pequeña potencia, pues estará mucho mejor aquí dentro. Teniendo en cuenta que esto lo podemos hacer, lo vamos a hacer con pollitos de codorniz, pero que lo podéis hacer también con pollitos de gallina y otras especies de aves de corral, ¿no? Prácticamente el procedimiento es el mismo. Quizás con los pollitos de codorniz tengamos que tener mucho cuidado porque son unos animales que si cogen frío, igual que se sacan muy fácil en la incubadora, bueno, relativamente fácil, después aquí, en estas 2 primeras semanas de iniciación es donde viene la problemática para su crianza. Si no tienen la temperatura adecuada, van cayendo uno tras otro sin encontrar ninguna explicación. Aparentemente todo está bien, pero cada vez que nos acerquemos a nuestra criadora veremos pollitos muertos por toda la superficie. Tampoco podemos pasarnos de potencia en un habitáculo que no es demasiado grande, sencillamente porque tenemos que darle al pollito la posibilidad de que elija temperatura. Por ejemplo, aquí en el centro y pegado a la bombilla, pues tendrán una temperatura de lo más alta que pueda proporcionar esta potencia, ¿no? Pero si quieren una temperatura más baja, pues se pueden apartar a los extremos de la caja. De eso se trata, de que ellos puedan elegir. Y no te preocupes por la altura de la bombilla, está bajita, no se queman, ellos mismos se acercarán o se retirarán según necesiten y que ellos saben perfectamente de sus necesidades de temperatura, ¿vale? Si tuviéramos, por ejemplo, una lámpara de infrarrojo, que sería lo ideal, y fuera muy potente, pues evidentemente tendríamos que tener cuidado
de que pudieran escoger esa temperatura los pollitos, como decimos. Si no, pues la pondríamos más alta, más pegada al techo, para que así no les dé tanta calor directamente, ¿vale? También tenemos que tener cuidado de no poner, por ejemplo, ese bebedero que veis aquí muy cerquita para facilitarlo, porque si volcara por el movimiento de los pollitos no podemos correr el riesgo de que cayera sobre la bombilla, que está incandescente, y pudiera provocar un incendio. Igual ocurre con las tapas, ¿vale? Como esta criadora no es muy grande, tampoco las tapas, la comida tiene que estar necesariamente cerquita de la fuente de calor, porque los pollitos, en cuanto los metamos en la jaula, como todos los animales, lo primero que harán serán ponerse a explorar el nuevo medio en el que se encuentran, ¿vale? Eso es lo que os quiero decir referente a la criadora. Dentro de poco, en los próximos cortes, iremos sacando pollitos poco a poco de la incubadora y los iremos acoplando a la jaula para que veáis en la criadora cómo se van adaptando. Fijaros cómo se puede apreciar allí al fondo. Son más los pollitos que han nacido, algunos que ya están súper espabilados y que se vienen para la parte de afuera de la incubadora, evidentemente siguiendo la luz del foco y viendo el movimiento, ¿no? Fijaros cómo vienen correteando por encima de los huevos, y como podemos observar hay más huevos que están picados, ¿veis? Todavía se tienen que producir muchos más nacimientos a lo largo de la noche. Fijaros cómo se acercan ya los pollitos rápidamente hacia la luz, hacia el exterior, hacia el movimiento, evidentemente. Pues como veis, ya hay ahí pollitos que podemos sacar y pasarlos a la criadora. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque esos pollitos ya están molestando, están perfectamente para sacarlos, la gran mayoría, y evidentemente hacen que pueda subir la temperatura y sobre todo la humedad relativa, ¿eh? Al haber ya tantos pollitos, se apelotonan, pueden causar bajas y aumentar la humedad relativa. Vamos a coger esta cajita, vamos a mirar cuáles están ya lo bastante fuertes como para pasarlos a la criadora, y dejaremos los que estén más débiles, los que tengan menos tiempo de nacido, para que se recuperen y se pongan un poquito más fuertes, se sequen y puedan ir ya poco a poco junto con sus hermanos, ¿vale? Lo hacemos poco a poco y ahora os muestro cómo van a la criadora. Fijaros cómo engaña la cantidad de pollitos de codorniz. Son tan pequeños que en cualquier montón enseguida hay 20, 30 o 40 ejemplares. Ahora mismo se resbalan porque tienen mal apoyo en la caja. Ahora, cuando los pasemos a la criadora con la viruta, pues ya tendrán mayor sujeción y podrán corretear. Hay aquí todavía algunos pollitos, mirad por ejemplo este, que está todavía muy débil y no está todavía para pasarlo con los compañeros. Está todavía muy flojo, tiene que terminar de secarse y lo vamos a dejar ahí para eso, para que se ponga como sus hermanos, fuerte. Como veis, hay algunos más ahí al fondo, son pollitos que todavía están muy débiles y evidentemente hay que dejarles más tiempo. Lo ideal hubiera sido ponerle una superficie rugosa para que no resbalasen, pero hay tal cantidad de huevos que los mismos huevos le servirán a las patitas de sujeción para poder caminar, por ejemplo, como está haciendo este pollito, dando ya sus primeros pasos. Pero igualmente lo dejaremos un poquitín más de tiempo. Ya estamos aquí delante de la criadora y vamos a ir metiéndolos poquito a poco. Es normal que al principio pues estén un poquito extrañados porque de hecho es la primera vez que van a salir fuera de la incubadora. Aquí se van a terminar de secar, de ponerse en condiciones. Mirad, este está todavía un poquito mojadito, lo vamos a dejar aquí al lado porque lo volveremos a meter en la incubadora. Al principio pues fijaros cómo van buscando el calor de la bombilla. No preocuparos por ellos, que no se queman para nada, que son más inteligentes de lo que nosotros creemos, y ahora está claro que lo primero que van buscando pues es el calor, ¿no?, que perciben de ese dispositivo, que no es otra cosa que la bombilla. Pero que una vez que se adapten a este nuevo lugar y ya retomen de nuevo su temperatura corporal, pues lo veremos correteando por todo
lo que es la superficie de la criadora. Ya digo que esta criadora resulta pequeña para la cantidad de pollitos que vamos a meter, pero como te dije anteriormente, pues los pollitos van a durar aquí prácticamente, veremos a ver si ni siquiera se pegan aquí una hora. Como veis, todos agolpados en torno a la bombilla. Volveremos a grabar dentro de unos minutos. Meteremos este pollito que todavía le queda un poquito en el interior de la incubadora para que se ponga fuerte y no lo arrollen los hermanos. Y ya veréis como la próxima estarán los pollitos mejor, estarán explorando, aunque no haya mucho que explorar, que digamos, el resto de la criadora, y ya veréis cómo están más sequitos y más en condiciones. Mirad los pollitos poco después, como ya están más retirados de la bombilla. No quiero hablar muy fuerte porque simplemente con la voz pues se alteran un poquito. Fijaros allí en el rincón cómo se puede comprobar que ya están bebiendo agua, sus primeros traguitos, y explorando, pues todavía no tienen fuerza suficiente como para montarse en la tapa y comenzar a probar el pienso de iniciación para pollitos de gallina, pero evidentemente poquito a poco y paso a paso, ¿no? Llevan tan solo unos minutos y bueno, quería volver a grabar de nuevo para que vierais que ya no están agolpados alrededor de la bombilla, que ya se van moviendo. Ellos se irán encontrando cada vez más fuertes y poco a poco pues irán curioseando, inspeccionando su nuevo habitáculo y conociendo el nuevo terreno donde ya aquí pasarán unos pocos días. Quizás esta criadora tiene un tamaño pequeño para los pájaros que ya hay en el interior, para estos pollitos. Todavía están saliendo más en la incubadora, todavía hay más huevos picados, por lo que aumentará la partida de nacimientos, pero ya digo que es cuestión de tiempo que vengan a por ellos y queríamos aprovechar para la realización de este vídeo. Y fijaros cómo mientras aquí en el interior de la incubadora se siguen sucediendo los nacimientos. Y más pollitos, como fijaros este que está aquí. Este todavía, el rubito, está débil, intentando sacar la cabeza del huevo que se le habrá metido ahí accidentalmente. Pero fijaros este, por ejemplo, húmedo todavía, y es que hará segundos que acabará de salir del huevo. Ahí está, ya este pollito acaba de sacar la cabecita y vamos a echar un vistazo y vamos a ver huevos que todavía estarán empezando a picar. Fijaros este huevo que tenemos aquí en primer plano. Estaba en el interior, lo he sacado un poco hacia afuera para que podamos ser testigos del nacimiento de este pollito. Muchos de vosotros también me preguntáis que si es malo tener la incubadora tanto tiempo abierta. Bueno, no tanto, no vamos a estar constantemente abriendo y cerrando la incubadora. Ya sé que muchas veces la impaciencia es mucho, sobre todo en las primeras veces, y si no tenemos una puerta de cristal, pues mucho más. Comentaros que ahora mismo aquí en el exterior hace una temperatura de unos 30 grados y que dentro, aunque sea con la puerta abierta, con la resistencia conectada, porque ahora mismo el ventilador, el termostato tiene abierta la entrada de corriente a la resistencia porque está la puerta abierta, pues habrá unos 34-35 grados aproximadamente. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que ahora mismo pues ya los pollitos con esa temperatura salen perfectamente. El trabajo ya está hecho. Si la incubadora ha ido bien durante todo el periodo de incubación, que es lo importante, ya a estas alturas el pollito está perfectamente formado y solo tiene que hacer su última parte del trabajo, que es lo que está haciendo este pollito, este huevo que tenemos en primera pantalla, en primer plano. Terminar el proceso, ¿vale? Por eso os digo que no pasa nada en estas condiciones, evidentemente, y porque está claro, queremos haceros testigos de todo lo que se está produciendo aquí en el interior de nuestra incubadora casera. Ahora, cuando finalicemos esta nueva grabación, pues miraremos los pollitos que ya están andando bien, que ya están fuertes, y los uniremos con sus hermanos que ya están
en la criadora. Fijaros que hay huevos que vienen picados, fijaros ese también, por allí por el fondo se ve alguno que otro más, y mientras tanto pues aquí este pollito que hemos sacado aquí fuera para verlo mejor, pues le queda ya pues eso, decidirse a dar ese último empujón a la cáscara que ya tiene totalmente abierta, y como podéis comprobar pues eso precisamente acaba de hacer. Podemos contar con otro nuevo nacimiento, con otro pollito más, y los siguientes que se irán sucediendo a lo largo de esta tarde-noche. Pues ahí están, ellos tan tranquilitos. Lo que pasa que los últimos pues todavía siguen buscando ese calor adicional y hace que estén todavía ahí justo debajo de la bombilla, pero que es cuestión de tiempo pues que hagan como en la grabación de la nacedora que hicimos hace unos minutos, que estaban ya todos empezando a beber, algunos a investigar. Fijaros aquel picoteando allí en la tapadera. Ya pronto pues tendrán fuerzas que todavía no las tienen al 100% y descubrirán pues eso, el pienso de iniciación para pollitos de gallina que hemos echado en esas dos tapas de tarros de cristal, aquel que veis ahí en la esquina verde, y aquí este rojo que ya está con alimento, ¿no? Comentaros que para estos pollitos, concretamente para los de codorniz, las próximas 2 semanas serán importantísimas, porque ahí, sobre todo por falta de calor, por falta de temperatura, es donde pueden producirse el mayor número de bajas. Después siempre pueden pasar diferentes cosas, ¿no? El sustrato, pues si se pone demasiado sucio, hay que cambiarlo. Hay que evitar humedades ni que los excrementos se le queden hechas bolitas en las uñas de sus patitas, ¿no? Eso sería mala señal de que no están en las mejores condiciones. Y si te estoy diciendo que la temperatura es malo para estos pollitos, pues imaginaros la humedad, de que el sustrato esté húmedo. Imaginaros que vuelcan el recipiente del agua, pues ya tendríamos que limpiar la base porque ya estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Los pollitos de gallina pues son más duros. Una vez que los sacamos de la incubadora suelen salir sin problemas hacia adelante. Hay veces en las que incluso se funde la bombilla, se quedan bastante tiempo sin calor y se les repone y ya está, enseguida cogen temperatura y para adelante. Los pollitos de codorniz no. Tienes que tener en cuenta que los pollitos de codorniz, como se queden mucho tiempo sin la luz, pierdan esa calor corporal, aunque después aparentemente solucionemos el problema y parezca que ellos saldrán adelante, ese frío que han cogido les pasa factura y van cayendo poquito a poco. Así que espero que todos estos consejos que te acabamos de dar, pues algún día te puedan servir de ayuda, y esperamos también que con esto hayamos respondido pues las preguntas más frecuentes que tenéis cuando sacáis pollitos en las incubadoras y no sabéis, por falta de experiencia, como nos ha pasado a todos cuando comenzábamos, que no sabéis todavía o no tenéis claro qué vais a hacer con ellos o qué sería lo más correcto.